Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que pues en esta unidad estamos hablando sobre toda nuestra evolución, en este caso, de cómo nosotros tenemos pruebas de esta evolución. Mencionábamos la semana pasada cuáles eran las principales pruebas de evolución. Mencionábamos que tenemos a los registros fósiles, que tenemos a la anatomía comparada, que tenemos a los estudios de la embriología comparada, que es lo que vamos a ver hoy, porque recuerden que la semana pasada solo vimos el registro fósil y vimos la anatomía comparada. Hoy vamos a hablar de los estudios de la embriología comparada, los estudios de la comparación del ADN y también vamos a ver la biogeografía, que son las que nos falta en cuanto para terminar este tema de las pruebas de evolución. Recuerden, hablando de nuestro registro fósil, hablábamos, se puede mencionar que era muy importante, ya que se puede decir que es una fuente de información para que nosotros obviamente podamos entender los cambios evolutivos, estudiar en este caso em, cuánto tiempo em, ha existido, se puede decir, nuestras especies y por eso necesitamos un registro fósil, pero hay veces en las que se puede decir que tenemos problemas a la hora de interpretar estos registros fósiles. ¿Por qué tenemos problemas? Pues se puede decir que tenemos un registro incompleto, a veces obviamente se puede decir que encontramos de un año y después, pues no encontramos del año siguiente ese, sino más adelante y obviamente ya se vuelve un registro incompleto. También se puede mencionar que aparte de este registro incompleto, tenemos dificultad con la datación. En este caso, pues como menciono, también tenemos de diferentes tiempos. No tenemos muchos datos y por ello también tenemos dificultad. Y hablando también, pues, los restos de fósiles que son de diferentes tipos. Por ejemplo, algunos están mezclados en este caso y algunos son de una era, otros se han mezclado con otra era y así, pues no. Entonces, esto en cuanto, pues, se puede decir a los problemas que se tienen para los registros fósiles. También hablamos, pues, de la anatomía comparada. Y les mencionaba que se puede decir que todos los seres vivos estamos emparentados, pues en su mayoría o en menor grado, con obviamente nuestros antepasados. Y nosotros mencionábamos y comparábamos órganos de diferentes especies. Y en anatomía comparada se distinguen tres tipos de órganos, yo les mencionaba, ¿no? Teníamos a los órganos homólogos, teníamos a los órganos análogos y teníamos a los órganos vestigiales. Los órganos homólogos que decíamos, tal vez alguien recuerda que hablábamos de nuestros órganos homólogos. Bueno, pues nuestros órganos homólogos mencionábamos que son órganos de especies diferentes que presentan la misma estructura pese a ser utilizados para funciones distintas. Tienen la misma estructura, pero son utilizados para funciones distintas. Pues en este caso significa que comparten un antepasado común del cual heredaron esta estructura, ¿no? Del órgano. El cual, pues como ven ustedes, tenemos las extremidades anteriores del murciélago, de la ballena y del ser humano. Entonces, ¿qué mencionábamos? Decíamos que presentan la misma estructura,
pero son utilizados para funciones distintas. Miren, tienen la misma estructura, todos parecen. El murciélago parece que tiene obviamente una mano súper grande, la ballena también, miren, aquí parece su mano. Y obviamente la del ser humano, en este caso, pues la, como menciono, extremidades anteriores. Se parece mucho, ¿no? Nuestros órganos homólogos. Como menciono, presentan la misma estructura, pero cumplen funciones distintas. Hablando de los órganos análogos, se puede decir que son órganos de especies diferentes que tienen distinta estructura, pero pues una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Se puede decir que nuestros órganos análogos son una prueba de la adaptación del grupo de especies al medio donde viven. Ejemplos, pues tenemos nuestras aletas de una ballenita y también tenemos un pez óseo. Miren, aquí tenemos a la ballena, perdón, y aquí nuestro pez óseo. Entonces, nuestros órganos análogos, que son, son órganos de especies diferentes, pero que tienen una misma estructura. Recuerden que los órganos homólogos tenían la misma estructura y eran utilizados para diferentes funciones. En cambio, en los análogos tienen la misma estructura y son utilizados para la misma función. Tienen diferencia, ¿no? Los homólogos y los análogos. Finalmente, nuestros órganos vestigiales se puede decir que son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie ya han quedado atrofiadas. Los órganos, en este caso vestigiales, son remisi- reminiscencias estructurales de órganos. Y pues recuerden, estos eran útiles en nuestros antepasados. Útiles en nuestros antepasados. Listo. Y pues hasta aquí vimos, ¿no? Recuerden, estamos hablando de las pruebas, las cuales hablamos del registro fósil y de la anatomía comparada. Vamos a hoy hablar, como mencionó, los estudios de embriología comparada, los estudios de comparación de ADN y vamos a hablar de la biogeografía. Hasta aquí tal vez tienen preguntas, dudas en cuanto a lo que hemos visto. Entonces, seguimos. Vamos a hablar, como menciono, ahora de nuestra embriología comparada. Recuerden que estamos hablando pues de todas nuestras pruebas de evolución. Una de ellas, la embriología comparada. Se puede mencionar que en los animales con reproducción sexual, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, nuestro embrión va sufriendo una serie de cambios. Recuerden que menciono en los animales con reproducción sexual, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo una serie de cambios. La modalidad de la biología que se encarga en este caso del estudio de esos cambios se le denomina embriología. Recuerden, ¿cómo se llama en este caso? La que se encarga de estos estudios, de estos cambios, se le llama embriología. Y si nosotros comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, se puede decir que observaremos que en los primeros estudios los embriones son casi idénticos entre sí. Como menciono, si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observamos que se parecen entre sí. Si ustedes ven, miren, estamos aquí, bueno, aquí es el desarrollo embrionario de un pez.
el desarrollo embrionario de un ave, desarrollo embrionario de un chimpancé, desarrollo embrionario de un ser humano. Como menciono, si nosotros comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, obtenemos que en los primeros estudios los embriones son casi idénticos entre sí, tal cual les he mostrado en la fotito, ¿no? Las diferencias, pues obviamente ya se van acentuando poco a poco según avanza nuestro desarrollo embrionario, pero en los primeros meses, en los primeros días, pues se puede decir que todos son idénticos entre sí, si ustedes ven. Y pues cuanto más tiempo tarden en diferenciarse los embriones de dos especies, se puede decir que más próximas evolutivamente estarán estas dos especies, ¿no? Como menciono, cuanto más tiempo tarden en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente estarán estas dos especies. Entonces, observamos, si ustedes logran ver, pues observamos todos los desarrollos embrionarios de varias especies. Tengo en este caso un pez, un ave, un chimpancé y el humano. Tengo cuatro tipos, ¿no? Si ustedes ven. Entonces, en los primeros estadios, que los cuatro embriones son casi iguales. Recuerden que estamos hablando de nuestra embriología, ¿no? Entonces, en los primeros días se puede decir nuestros cuatro embriones son casi iguales. Después, si ustedes logran ver, se puede observar que incluso los embriones de especies con respiración pulmonar presentan bronquios. ¿Sí ven? Recuerden que el chimpancé y el ser humano en este caso tienen respiración pulmonar. Los mamíferos, ¿no? Listo. Entonces, pues, como menciono, presentan branquias. Las branquias ya han desaparecido y el embrión de pez y el ave se distinguen perfectamente de los dos mamíferos, si ustedes logran darse cuenta. Se distinguen, ¿no? Miren, aquí tengo el pez y aquí tengo el ave. Ya nuestros dos embriones se distinguen perfectamente de los mamíferos. Recuerden que mencionaba que si eh, cuanto más tiempo tarden en diferenciarse los embriones de dos especies, se pueden decir que más próximas evolutivamente están, ¿no? Estas dos especies. Entonces, en cuanto al pez y al ave, pues obviamente no están muy relacionadas porque ya se distingue eh, tanto el pez como el ave. Mm, Ya se distingue, ¿no? En este caso. Listo. Entonces, se distinguen nuestras dos especies, pero si ustedes se dan cuenta, el embrión del chimpancé y el embrión del ser humano siguen siendo iguales o parecidos, ¿no? Siguen siendo iguales o parecidos. Igual aquí se ven más similares. Miren, en nuestra segunda etapa, el ave, el pez, ya se diferencian. Miren, se diferencia el ave que tengo aquí. Se diferencia el pez que tengo aquí. Entre el ave y el pez se diferencian mucho, ¿no? Y pues entre el chimpancé y el ser humano no se diferencia mucho, ¿sí ven? Entonces, obviamente, esto quiere decir, como no se diferencian, quiere decir que nuestras dos especies se puede decir que están muy próximas evolutivamente. Por eso, pues todavía se parecen el chimpancé y el ser humano. Listo. Entonces, se puede decir que hasta el final del desarrollo embrionario,
no se aprecian las diferencias entre el chimpancé y el ser humano. ¿Sí ven? Listo, entonces. Y pues de ello podemos deducir que las especies, en este caso el ser humano y el chimpancé, estarán próximos evolutivamente, porque como menciono, se, el chimpancé y nuestro ser humano se parecen mucho. Y más de nuestra segunda etapa todavía no se diferencia cuál es cuál. De ahí en nuestra tercera etapa, ahí ya más o menos se diferencian entre los dos. Pero todavía están similares, ¿no? Entonces, pues estos cambios embriológicos se puede decir que entre el chimpancé y el ser humano son cambios reducidos, se puede mencionar. Cambios reducidos. Listo. En cuanto a lo que he explicado, recuerden que estamos hablando de la embriología comparada. Tal vez sin alguna pregunta en cuanto a lo que he explicado hasta ahorita. Listo. Entonces, si no tienen preguntas, seguimos. Vamos a hablar ahora de otra prueba evolutiva, que es la comparación del ADN. ¿Quién recuerda qué era el ADN? ¿Cuál era la función del ADN? ¿Quién recuerda? ¿No recuerdan? Bueno, con todo voy a colocar en el chat para que ustedes, obviamente, actuación en clase, me van a colocar cuál es la función de nuestro ADN. Tienen 2 minutitos para realizar esta actividad.
Listo. En este caso tenemos a tres eh, chicos que han actuado, ¿no? El resto, pues, obviamente no tendrá su actuación. Listo. Déjenme mencionarles, tengo a Marilyn, tengo a Ángela, tengo a Nirvani, tres en este caso, ¿no? Muchas gracias por la participación. Déjenme igual, recuerden siempre anotarles. Marilyn Jiménez, tengo Ángela, Lema y finalmente Nirvani. Listo. Entonces, lo que nos mencionan muy bien. Se puede decir que Marilyn nos menciona transmitir la genética necesaria en el desarrollo de un organismo. Angelita nos menciona almacenar y transmitir la información genética. Y Nirvani nos dice es almacenar y transmitir la información genética de un organismo. Muy bien, ¿no? En este caso, pues, obviamente. Como ustedes mismos lo dicen, chicas, muy bien. El ADN, la función que tiene es almacenar y transmitir la información genética de un organismo a otro, ¿no? En este caso, pues se puede hablar, obviamente, de los caracteres hereditarios. Y por ello, se puede decir que nuestra información genética de todos los seres vivos está contenida en su ADN. Todos ellos comparten el mismo código genético y pues solo se diferencian por el número y el tipo de genes. Estas diferencias son debidas a que las especies van obviamente acumulando mutaciones como resultado del proceso evolutivo, como resultado en este caso de la fecundación entre especies. Obviamente se puede decir que eh, es el resultado del proceso evolutivo y por lo tanto dos especies se diferencian entre sí por el número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando, obviamente, en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos comparaciones en nuestro ADN, como menciono, nuestra información genética está contenida en nuestro ADN. Entonces, sí se puede mencionar que ha existido obviamente varios siglos en los cuales se han ido acumulando muchas mutaciones, tenemos el resultado de un proceso evolutivo y por lo tanto, dos especies se pueden diferenciar mucho por el número y tipo de mutaciones que se han ido acumulando. Se puede mencionar que las técnicas de ingeniería genética actuales permiten el análisis de esta secuenciación de ADN y así pues cuando se dispone de esta información se puede comparar el material genético entre distintas especies. Y así, como comparo en este caso dos especies distintas, evolutivamente pues se puede decir que presentan menos diferencias con sus respectivas secuencias. Por ejemplo, tenemos aquí en el grafiquito, si ustedes ven, tenemos una secuencia especie uno, secuencia especie 2, secuencia de ADN especie 3, secuencia de ADN especie 4. Tengo cuatro secuencias de ADN, las cuales a través, como menciono, de la ingeniería genética yo comparo. Comparo estas dos. Entonces, en la especie uno, si ustedes se dan cuenta, en la uno, 2, 3, 4 tiene mi gen normal, en la especie uno. La especie uno, recuerden, miren, el color más cafecito, ahí, el color cremita es gen normal y el color más cafecito ya es un gen mutado. Entonces, tengo a mi especie uno. Si ustedes se logran dar cuenta, inicio con el gen normal y en la especie 2 también inicio con el gen normal.
En la especie 3 también inicio con el gen normal y en la especie 4 igual. Todas mis especies inician con el gen normal. Después de ello, en la especie 1 ya existe una mutación. En la especie 2 también ya existe una mutación. En la especie 3 también. En la especie 4 no. No existe mutación porque tengo el color cremita, que es el gen normal de mi especie 4, ¿no? Listo. En mi especie 1, pues ya tengo el gen normal. Aquí en la especie 2 también tengo un gen normal, en la especie 3 también tengo un gen normal y en la especie 4 también tengo un gen normal. Seguimos. En mi especie 1 pues sigo con un gen normal. En mi especie 2 ya tengo una mutación. Mutación. En mi especie 4 también tengo mutación. Ahí en mi especie 3 también tengo mutación y en mi especie 4 no tengo mutación. Tengo un gen normal. Listo, seguimos. E, pues es un gen normal. También gen normal. En mi especie 3 también tengo gen normal. En mi especie 4 también tengo gen normal. Vamos ahora a la F. En mi especie 1 tengo gen normal. En mi especie 2 gen normal. En mi especie 3 tengo una mutación. Y en mi especie 4 gen normal. ¿Sí ven? Recuerden, gen normal es con cremita y mutación con más cafecita. En mi especie 1 tengo gen normal, en mi especie 2 gen normal, en mi especie 3 gen normal, en mi especie 4 gen normal. Listo. Entonces, una vez que ya hemos, en este caso, pues bueno, lo hemos hecho con nuestro grafiquito, hemos comparado el ADN de las especies 1, 2, 3 y 4 y obviamente hemos analizado las mutaciones que comparten. Y finalmente, se puede deducir que las especies más próximas se separaron como especies más tarde, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las especies más próximas? Tenemos a la 2 y 4, ¿no? Que se puede decir que no han tenido, la 2 no ha tenido muchas mutaciones. Y pues la 4 tampoco, ¿no? La 2 y la 4, ¿se ven? La 2 y la 4, PDF. Listo. Una vez que hemos visto, analizado, recuerden qué técnicas tengo yo de ingeniería genética, pues ellas me ayudan, en este caso las técnicas de ingeniería genética me ayudan para analizar nuestra secuenciación de ADN. Obviamente, cuando tenemos esta información, se puede comparar el material genético entre distintas especies, las cuales en el grafiquito hemos pues comparado 4 especies. Y así se puede decir que dos especies evolutivamente cercanas presentarán menos diferencia en sus respectivas secuencias. ¿Y cuáles eran mis dos especies cercanas? Pues en la 2 y 4, ¿no? Son las especies, ay, perdón, 2 y 3. La 2 y 3. Yo 2 y 4. La especie 2 y 3. Tenemos, ¿no? Especie 2 y 3. Listo. Esto en cuanto a la comparación de nuestro ADN. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestra última prueba de evolución que se le denomina la biogeografía. La biogeografía. Recuerden, hablamos en este caso sobre la embriología comparada, hablamos de nuestra comparación de ADN y ahorita vamos a hablar de la biogeografía. Nuestra biogeografía, no. Entonces, nuestra biogeografía se puede mencionar que es parte de la biología que estudia, en este caso, la distribución geográfica de de las diferentes especies. Como menciono, ¿qué es la biogeografía? Es la parte de la biología que estudia la distribución geográfica
de las diferentes especies. Y es así pues que frecuentemente se han estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos cercanos, pero cercanos pero aislados entre sí. Y obviamente de su estudio se puede deducir que las diferencias entre estas especies son fruto de las sucesivas adaptaciones que han tenido, ¿no? Tal cual los pinzones de Darwin. Recuerden que ellos evolucionan siempre adaptándose al medio en el que viven. Entonces, dicho esto, pues se puede decir que todas las diferencias entre estas especies son fruto de las sucesivas adaptaciones que los individuos han ido obviamente haciendo a las nuevas hábitats. Obviamente, a partir de una única especie antecesora. Se puede decir que a partir de su única especie antecesora, pues ha existido obviamente cambios, adaptaciones sucesivas y así se logra tener diferentes especies. ¿Por qué? Pues como menciono, todas se dan fruto de las sucesivas adaptaciones. Todas nuestras especies son frutos de las sucesivas adaptaciones que tienen en sus nuevos hábitats. Recuerden que todo es a partir de una especie antecesora. Y pues, obviamente, como mencionaba, nuestra biogeografía, como prueba de la evolución, utilizó nuestro científico Darwin, ¿no? Él utilizó esta biogeografía. Recuerden que les mencionaba que en el viaje a bordo del Beagle estudió la distribución de las diferentes especies de los pinzones, ¿no? ¿Y esto dónde fue? Pues fue en las Islas Galápagos. Recuerden que de esta distribución, él dedujo, Darwin en este caso dedujo que los cambios evolutivos se pudieron suceder como resultados de las adaptaciones a cada nuevo ambiente. Por esto sucedió todos nuestros cambios en este caso. Y todo surgió obviamente a partir de una única especie antecesora. Lo que cambió fue dependiendo muchamente de la nueva hábitat en la que estaban y así obviamente fueron evolucionando, adaptándose a su nueva hábitat. Como mencionó Darwin, hizo este estudio con los pinzones, ¿no? Lo cual es un ejemplo súper claro de biogeografía. Hasta aquí tal vez tienen algunas dudas, preguntas, algo que todavía no esté claro en lo que hemos visto hoy, ¿no? ¿Todo claro? ¿Hay dudas, preguntas? Listo. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Ya les voy a subir el video, la guía, la tarea, ¿no? Listo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego con todo.